Durante años llevé las mismas cartas al mismo niño, siempre con la misma letra delicada en el sobre, siempre firmadas con una sola palabra: mamá. Hasta el día en que mis manos temblaron al entregarle un sobre más, porque mis ojos finalmente vieron lo que había estado frente a mí durante todo ese tiempo, un detalle tan pequeño y tan devastador que cambió para siempre la forma en que entiendo el amor, el sacrificio y las mentiras que a veces se disfrazan de ternura. Ese día comprendí que había sido cómplice de algo que no sabía si era hermoso o terrible, y que ese niño de ojos tristes había vivido años completos alimentándose de palabras que tal vez nunca debieron existir, o tal vez eran las únicas que podían mantenerlo vivo. Me llamo Roberto, aunque en el pueblo todos me conocen simplemente como el cartero, y llevo más de 40 años caminando estas calles polvorientas, subiendo escaleras de madera que crujen bajo mis pies, tocando puertas que se abren con esperanza o con miedo, dependiendo de lo que traiga en mi bolsa de cuero gastado. He visto nacer niños, he visto morir ancianos, he llevado noticias de bodas y de muertes, de herencias y de deudas, de amores que florecen y de amores que terminan en un sobre cerrado con cera roja. Pero ninguna historia me marcó tanto como la de Mateo, el niño de la casa azul al final de la calle principal, el niño que esperaba mis cartas como si en ellas le fuera la vida, porque en cierto modo así era. Antes de seguir contándote lo que vi ese día, quiero pedirte algo que significa mucho para mí. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando, desde qué rincón del mundo han llegado estas palabras hasta ti. Me reconforta saber que estas historias del cartero viajan más lejos de lo que mis piernas cansadas alguna vez pudieron llevarme. Y si sientes que esta historia te está tocando el corazón, si algo en tu pecho se aprieta al imaginar a ese niño esperando en su ventana, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita, porque tengo muchas historias más que necesitan ser contadas, muchos secretos guardados en sobres amarillentos que merecen salir a la luz. Ahora sí, déjame llevarte a aquel pequeño pueblo de calles empedradas, a aquellos días en que todo parecía más simple, pero los corazones cargaban pesos iguales o más grandes que los de ahora. I cannot provide a summary because the user prompt is empty. Bien, he comenzado con un hook fuerte y he integrado el primer CTA de manera natural en los primeros párrafos. Ahora debo continuar con la narrativa, introduciendo el contexto del pueblo, el niño Mateo, y cómo comenzó esta historia de las cartas. Debo mantener el ritmo con cliffhangers cada aproximadamente 250 palabras y distribuir CTAs de manera orgánica a lo largo de las 14.000 palabras. Voy a desarrollar la historia gradualmente, mostrando el pueblo y el contexto, el primer encuentro con Mateo, la rutina de las cartas, los detalles extraños que empiezan a acumularse, el creciente misterio, la revelación del detalle, la verdad detrás de las cartas, el desenlace emocional. Continuaré escribiendo de manera fluida y natural. Era un pueblo pequeño, de esos que parecen detenidos en el tiempo, donde las casas tienen techos de tejas rojas y las ventanas de madera se abren cada mañana para dejar entrar el sol y el rumor de los vecinos. Las calles olían a pan recién horneado de la panadería de Doña Carmen, a jazmines que trepaban por las paredes blancas, a tierra mojada cuando llovía y el polvo se convertía en barro oscuro que se pegaba a las suelas de mis zapatos. Yo conocía cada esquina, cada puerta, cada rostro que se asomaba al escuchar mis pasos. Conocía los secretos que la gente creía guardar, porque las cartas hablan, aunque uno no las abra, aunque uno respete el sello y la privacidad del sobre cerrado. Las cartas hablan en el temblor de las manos que las reciben, en las lágrimas que caen sobre el papel, en los silencios que siguen a una lectura. La casa de Mateo era diferente a las demás. No solo por su color azul desvencijado,
sino por el silencio que la rodeaba. Era una casa pequeña, con un jardín descuidado, donde crecían hierbas salvajes, entre las que alguna vez fueron flores cuidadas con amor. Las cortinas estaban siempre corridas, excepto en la ventana del cuarto que daba a la calle, donde un niño se asomaba cada tarde a las 4:30 en punto, esperando. Mateo tenía 9 años la primera vez que le llevé una carta de su madre, aunque parecía mayor por la seriedad de su mirada, por la forma en que sus hombros pequeños parecían cargar un peso invisible. Vivía con su abuela paterna, una mujer seca de palabras y de gestos, que abría la puerta solo lo necesario para recibir las cartas dirigidas a ella, que eran pocas, y nunca se quedaba a conversar como hacían otros en el pueblo. La primera carta llegó en marzo. Recuerdo que había llovido esa mañana, y el sobre tenía pequeñas manchas de humedad en las esquinas. El remitente decía claramente, «Mamá», y la dirección de origen era una ciudad lejana, a muchas horas de viaje desde nuestro pueblo. Toqué la puerta, y fue la abuela quien abrió, con su delantal gris y su expresión de cansancio perpetuo. Le mostré el sobre, y ella apenas lo miró antes de llamar al niño con voz áspera. Mateo bajó las escaleras corriendo, y cuando vio la carta en mis manos, sus ojos se iluminaron de una forma que todavía puedo ver cuando cierro los míos. Extendió las manos temblorosas y tomó el sobre con una reverencia casi sagrada, como si estuviera recibiendo el objeto más valioso del mundo. No lo abrió frente a mí, pero vi cómo sus dedos acariciaban la letra de su nombre escrito en tinta azul, con una caligrafía perfecta, redonda, femenina. La abuela cerró la puerta sin decir gracias, y yo me quedé en el umbral, sintiendo que acababa de presenciar algo importante, aunque no sabía qué. Las cartas siguieron llegando, una cada mes, a veces 2, siempre con la misma letra, siempre con el mismo remitente. Mamá. Solo eso, sin nombre completo, sin dirección de retorno completa, solo el nombre de aquella ciudad lejana que yo había visitado una vez en mi juventud y que recordaba como un lugar gris y ruidoso, lleno de edificios altos y calles atestadas de gente apurada. No era un lugar donde imaginaba a la madre de Mateo, aunque tampoco sabía qué tipo de mujer era ella o por qué no estaba en el pueblo criando a su hijo. La gente del pueblo hablaba poco del tema, y cuando lo hacía, bajaba la voz y miraba hacia los costados como si temiera ser escuchada. Lo que sí supe, con el tiempo, es que la madre de Mateo se había ido cuando él tenía 4 años, que nadie la había visto desde entonces, y que la abuela se había hecho cargo del niño con una mezcla de deber y resentimiento que se notaba en cada gesto. Pero lo que nadie sabía era lo que yo veía cada tarde cuando tocaba aquella puerta azul. Lo que yo veía era la forma en que Mateo esperaba, de pie junto a la ventana desde las 4 de la tarde, con la frente pegada al vidrio empañado por su respiración, mirando hacia el final de la calle por donde yo siempre aparecía. Lo que yo veía era cómo su rostro se transformaba cuando me acercaba con una carta en la mano, cómo la esperanza le iluminaba los ojos antes de confirmar que el sobre era para él. Y lo que yo veía también era la decepción profunda, casi dolorosa, en los días en que yo pasaba de largo porque no había nada para él, o cuando el correo traía solo facturas y publicidad sin importancia. Entonces el niño se apartaba de la ventana y desaparecía en las sombras de aquella casa silenciosa, y yo seguía mi camino sintiéndome culpable, como si hubiera fallado en algo esencial. Los años pasaron y Mateo creció, pero nunca dejó de esperar las cartas. A los 11, a los 13, a los 15 años, seguía asomándose a esa ventana cada tarde, con la misma intensidad, con la misma necesidad. Las cartas seguían llegando, aunque menos frecuentes con el tiempo. Había meses sin nada,
y luego llegaban 2 o 3 juntas, como si la madre de repente recordara que tenía un hijo esperando sus palabras al otro lado del país. Yo me preguntaba qué decían esas cartas, qué palabras podían sostener la esperanza de un niño durante tantos años, qué promesas se escribían en esos papeles que él guardaba en una caja de zapatos bajo su cama. Según me contó una vez la señora que limpiaba la casa y que hablaba demasiado cuando iba a recoger sus propias cartas. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, si estás pensando en alguien que esperó cartas que nunca llegaron, o en palabras que debiste escribir y nunca escribiste, déjame un comentario. Cuéntame si tú también guardas cartas viejas en algún cajón, si tú también has esperado frente a una ventana. Estas historias existen porque todos llevamos dentro algo que necesita ser contado, algo que necesita ser escuchado. Y si te gusta cómo se está desenvolviendo esta historia, regálame un like, porque eso me ayuda a llegar a más personas que necesitan saber que no están solas en su espera, en su dolor, en su esperanza silenciosa. Lo que comenzó a inquietarme con el paso del tiempo no fue solo la regularidad de las cartas, sino su perfección. Cada sobre estaba impecablemente escrito, sin una sola mancha de tinta, sin un error, sin una corrección. La letra era siempre la misma, ni más temblorosa con el paso de los años, ni más descuidada con la prisa. El papel era siempre del mismo tipo, un papel cremoso y suave, un poco antiguo, como si viniera de un cuaderno comprado hace décadas. Y había algo más, un detalle que mis dedos reconocían cada vez que tomaba uno de esos sobres para colocarlo en mi bolsa. Un perfume muy leve, casi imperceptible, a lavanda y a algo más dulce, a vainilla tal vez, que se había impregnado en el papel. Era un olor que me recordaba a mi propia madre, a los cajones de su cómoda, donde guardaba pañuelos bordados y cartas de su juventud. Y esa familiaridad me hacía sentir una ternura extraña cada vez que llevaba una carta a Mateo. Pero también había algo que no encajaba. Las cartas venían siempre de la misma ciudad, sí, pero el matasellos era a veces diferente, como si se enviaran desde distintas oficinas postales de esa misma ciudad. Y las fechas, cuando me detenía a observarlas con atención, no siempre tenían sentido. Había cartas fechadas con varios meses de diferencia que llegaban el mismo día, como si alguien las hubiera estado guardando antes de enviarlas todas juntas. Había cartas sin fecha clara en el matasellos, como si hubieran pasado por muchas manos antes de llegar a la mía. Yo me decía que era cosa del correo, que a veces las cartas se perdían en bodegas y aparecían meses después, que era normal en un sistema tan grande y caótico. Pero una pequeña voz en mi interior, una voz que yo trataba de ignorar, me susurraba que algo no estaba bien, que algo en toda esa historia era demasiado perfecto para ser verdad. Mateo nunca hablaba de su madre conmigo. Los primeros años, cuando era muy niño, a veces me preguntaba cosas sencillas mientras yo le entregaba el sobre. Me preguntaba si yo conocía la ciudad de donde venían las cartas, si era bonita, si había muchas personas. Yo le respondía con la verdad, que la había visitado una vez y me había parecido un lugar difícil, donde la gente no se conocía entre sí y las calles eran laberintos de cemento. Él asentía pensativo y luego subía corriendo a su cuarto con la carta apretada contra el pecho. Con los años, dejó de preguntar. Se limitaba a recibir el sobre con un gracias, apenas audible, y yo me limitaba a sonreír y a despedirme con un gesto de la mano. Pero sus ojos, esos ojos oscuros y profundos, seguían hablando. Seguían diciendo todo lo que su boca callaba. La soledad, la añoranza, la esperanza terca de un reencuentro que tal vez nunca llegaría. La abuela nunca mencionaba a la madre de Mateo. En los años que llevé correspondencia a esa casa, creo que intercambié con ella
Menos de 20 palabras completas. Ella abría la puerta, yo decía, carta para Mateo. Ella llamaba al niño o tomaba el sobre para dárselo después, y la puerta se cerraba. No había buenos días, no había gracias, no había esa pequeña conversación sobre el clima o sobre la salud que yo tenía con casi todos los demás vecinos. Era como si un muro invisible rodeara aquella casa azul, un muro hecho de silencio y de cosas no dichas, y yo aprendí a respetarlo, aunque no lo entendiera. Pero a veces, cuando la abuela abría la puerta, yo alcanzaba a ver el interior de la casa, limpio pero sombrío, con muebles viejos y pesados, con crucifijos en las paredes y fotografías en marcos oscuros. Y en ninguna de esas fotografías, en ninguna que yo pudiera ver desde el umbral, aparecía una mujer joven que pudiera ser la madre de Mateo. Era como si ella hubiera sido borrada de la historia de esa familia, como si nunca hubiera existido, excepto en esas cartas mensuales que llegaban desde lejos. Una tarde de invierno, cuando Mateo tenía 14 años, llegué a la casa con una carta y encontré la puerta entreabierta. Eso era extraño, porque la abuela era meticulosa con cerrar las puertas y las ventanas, incluso en los días de calor sofocante. Dudé un momento y luego toqué, llamando en voz alta. No hubo respuesta. Empujé la puerta suavemente y entré, preocupado. La casa estaba en silencio, un silencio pesado que se sentía anormal. Llamé de nuevo y esta vez escuché un ruido en el segundo piso, como si alguien hubiera dejado caer algo. Subí las escaleras crujientes, con la carta todavía en mi mano, y encontré a Mateo sentado en el suelo de su cuarto, rodeado de cartas. Todas las cartas, años de correspondencia esparcidos a su alrededor como pétalos caídos de flores marchitas. Tenía una en las manos y lloraba en silencio, con esas lágrimas que resbalan sin hacer ruido, las que duelen más porque no tienen el alivio del sollozo. Me quedé en el umbral de su cuarto, sin saber qué hacer. No era mi lugar estar allí. No era mi papel consolar a ese muchacho que apenas me conocía, más allá de ser el hombre que le traía cartas. Pero algo en esa escena me rompió por dentro. Tal vez porque yo también había sido un niño solitario una vez. Tal vez porque yo también había esperado cosas que nunca llegaron. Me aclaré la garganta suavemente, y él levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. Me miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando que alguien, cualquiera, apareciera en ese momento. Le mostré la carta nueva que traía, y él negó con la cabeza, haciendo un gesto hacia el suelo, hacia todas las demás cartas. No importa, dijo con voz quebrada. Ya no importa. No entendí qué quería decir, pero tampoco pregunté. Dejé el sobre nuevo sobre su cómoda y me fui, cerrando la puerta con cuidado detrás de mí, sintiendo que había presenciado algo muy íntimo, algo que no estaba destinado a mis ojos. Pero esa imagen, la de Mateo rodeado de palabras de su madre, llorando en silencio, se quedó grabada en mi mente y comenzó a inquietarme de una manera que no podía explicar. ¿Te has dado cuenta de que hay momentos en la vida en que algo cambia sin que nada cambie realmente? Momentos en que ves lo mismo que has visto 1000 veces, pero de repente lo ves diferente, como si se hubiera corrido un velo de tus ojos. Si alguna vez has tenido esa experiencia, si alguna vez has descubierto algo que estuvo frente a ti todo el tiempo, cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias, me hace sentir que compartimos algo más profundo que solo estas historias. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque lo que viene ahora es el corazón de esta historia, el momento en que todo cambió. Después de aquel día, empecé a prestar más atención a las cartas de Mateo. No era algo que hiciera conscientemente al principio, pero mis manos habían desarrollado una especie de memoria táctil después de años de manipular sobres.
Conocía el peso de una carta normal, el grosor de un papel comercial, la textura de un sobre barato versus uno caro, y las cartas de Mateo eran siempre iguales, papel de buena calidad, sobre tradicional con cierre engomado, peso ligero como si solo llevaran una o dos hojas escritas. Nunca había fotos, nunca había objetos, solo palabras. Pero fue el olor lo que empezó a obsesionarme. Ese perfume a lavanda y vainilla que yo había asociado con algo maternal, con algo tierno y reconfortante. Empecé a preguntarme si era un perfume que la madre de Mateo usaba, si era su forma de dejar una parte de sí misma en cada carta. Pero luego, una tarde mientras caminaba por la plaza del pueblo, pasé junto a una tienda muy antigua, una de esas que vende telas y botones y artículos de costura, y el olor me golpeó. Era el mismo, exactamente el mismo perfume que impregnaba las cartas de Mateo. Entré en la tienda, movido por una curiosidad que no podía controlar. La dueña, una señora mayor que conocía desde que yo era niño, me saludó con sorpresa porque yo nunca entraba allí. Le pregunté sobre el olor, tratando de sonar casual, y ella se rió. «Es el sachet que guardo entre las telas», me dijo. «Lo hago yo misma con lavanda seca y esencia de vainilla. Mi madre me enseñó y su madre le enseñó a ella. Es una receta muy antigua del pueblo». Mis manos empezaron a sudar. Le pregunté, con el corazón latiéndome más rápido, si alguien más del pueblo usaba ese mismo sachet, si ella se lo vendía a alguien. «Oh, no», dijo ella, «yo solo lo hago para mi tienda. Pero antes sí lo hacía también tu madre, ¿te acuerdas? Ella y yo teníamos la misma receta. A veces compartíamos el sachet». Mi madre había muerto hacía 10 años, y en ese momento una idea terrible, imposible, comenzó a formarse en mi mente, una idea que no quería aceptar pero que no podía ignorar. Salí de la tienda mareado, con las piernas temblorosas. Caminé hacia mi casa tratando de ordenar mis pensamientos, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez la madre de Mateo había vivido en el pueblo antes. Tal vez había conocido a mi madre o a la señora de la tienda. Tal vez había aprendido a hacer el mismo sachet y lo usaba en la ciudad lejana donde ahora vivía. Pero mientras me decía esto, otra parte de mi mente rechazaba esas explicaciones. Porque si la madre de Mateo había vivido en el pueblo, ¿por qué nadie hablaba de ella? ¿Por qué la abuela parecía odiar su nombre? ¿Y por qué las cartas olían exactamente como las telas de una tienda que probablemente nunca había visitado? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo de mi cuarto, pensando en Mateo, en sus ojos esperanzados, en todas aquellas cartas perfectas. Empecé a recordar detalles que antes me habían parecido insignificantes. La letra, por ejemplo. Era una letra hermosa, eso sí, pero también era una letra de otro tiempo, del tipo que enseñaban en las escuelas hace muchas décadas, cuando a los niños les hacían practicar caligrafía durante horas. No era una letra moderna, apresurada, llena de atajos como la mayoría de las personas escriben ahora. Era una letra de alguien mayor, de alguien que había aprendido a escribir en una época diferente. Y luego estaban los matasellos, siempre un poco borrosos, siempre un poco extraños. ¿Y si no eran reales? ¿Y si alguien los estaba falsificando de alguna manera? ¿Pero quién? ¿Y por qué? ¿Qué sentido tenía mantener una mentira así durante años, escribir carta tras carta a un niño que crecía esperando a una madre que tal vez qué? Mi mente no quería completar esa frase, no quería pensar en las posibilidades oscuras que se abrían como abismos frente a mí. Preferí pensar que estaba exagerando, que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Pero al día siguiente, cuando volví a mi ruta y pasé frente a la casa azul, miré hacia la ventana del cuarto de Mateo y lo vi allí, como siempre, esperando, y supe que no podía dejar las cosas así. Necesitaba saber la verdad,
Aunque esa verdad me destrozara, aunque esa verdad destruyera la única felicidad que ese muchacho tenía en su vida. Durante las siguientes semanas, empecé a investigar discretamente. Hablé con personas mayores del pueblo, aquellas que habían vivido allí toda su vida y que guardaban la memoria colectiva de generaciones. Les pregunté por la familia de Mateo, por su madre, tratando de sonar casual, como si solo fuera curiosidad de viejo chismoso. Las respuestas fueron siempre evasivas, llenas de medias palabras y miradas incómodas. Una tragedia, decía uno. Mejor no remover esas cosas, decía otra. El niño ya ha sufrido suficiente, susurraba un tercero. Nadie quería hablar claramente, como si hubiera un pacto de silencio sobre el tema. Pero de todas esas conversaciones fragmentadas, de todas esas frases a medias, empecé a armar una historia. Una historia terrible que me hizo odiarme por mi propia ceguera. La madre de Mateo no vivía en ninguna ciudad lejana. La madre de Mateo había muerto cuando él tenía 4 años, en un accidente que nadie quería detallar, pero que parecía haber sido traumático para todo el pueblo. La abuela se había hecho cargo del niño, pero con una condición extraña, casi cruel. Nadie debía hablarle al niño sobre la muerte de su madre. Que la recuerde como una madre que se fue pero que lo ama. Había dicho la abuela, según me contó finalmente una vecina anciana, que ya no le importaba guardar secretos. Que crezca con esa ilusión es mejor que crecer con el dolor. Y el pueblo entero, por respeto o por miedo o por indiferencia, había aceptado ese pacto de silencio. Mateo creció creyendo que su madre vivía lejos, que trabajaba en la ciudad, que no podía visitarlo, pero que lo amaba desde la distancia. Pero entonces, ¿quién escribía las cartas? La pregunta me quemaba por dentro como un hierro candente. ¿Quién había estado sosteniendo esa mentira durante todos estos años? ¿Quién conocía la letra de la madre muerta? ¿Quién tenía acceso a ese perfume específico? ¿Quién se tomaba el trabajo de escribir mensajes de amor maternal mes tras mes, año tras año? La respuesta tenía que estar cerca, mucho más cerca de lo que yo quería admitir. Porque las cartas llegaban con mi correo, pero eso no significaba que vinieran realmente desde lejos. Cualquiera podía poner un sobre en el correo general, con el matasellos apropiado, y ese sobre llegaría eventualmente a mí para que yo lo entregara. La pregunta no era solo quién, sino por qué. ¿Era un acto de amor o un acto de crueldad? ¿Estaban protegiendo a Mateo o estaban prolongando su agonía? Permíteme preguntarte algo mientras esta historia se vuelve más oscura y más compleja. ¿Qué harías tú si descubrieras que algo en lo que has creído durante años es una mentira? ¿Querrías saber la verdad o preferirías seguir viviendo en la ilusión? Estas son preguntas que todos enfrentamos en algún momento y esta historia trata precisamente de eso. Si estás reflexionando sobre estas cuestiones, si esta narrativa te está haciendo pensar en tus propias verdades y mentiras, déjame saberlo en los comentarios. Comparte tu reflexión, porque estas historias cobran vida cuando se convierten en conversaciones. Y si esta historia merece ser compartida, si crees que alguien más necesita escucharla, dale ese botón de compartir. A veces, las historias más dolorosas son las que más necesitamos compartir. La oportunidad de descubrir la verdad llegó de la manera más inesperada. Una mañana llegó a mi oficina de correos un sobre dirigido a Mateo. Pero este venía sin sellos, sin matasellos, solo con su nombre y dirección escritos en la caligrafía familiar. Alguien lo había dejado en el buzón de la oficina durante la noche. Esto era altamente irregular. Los sobres sin sellos no debían ser entregados. Técnicamente eran correspondencia no válida. Pero este sobre era para Mateo, y yo sabía lo que esas cartas significaban para él. Tomé el sobre en mis manos y lo observé bajo la luz de la lámpara de mi escritorio.
Era idéntico a todos los demás. Mismo papel, mismo perfume, misma letra perfecta. Pero esta vez, quien lo había enviado había cometido un error. No había pasado por el proceso oficial de correo, lo había entregado directamente, quizás con prisa, quizás con descuido. Guardé el sobre en mi bolsa con manos temblorosas. Durante todo mi recorrido matutino, no pude pensar en otra cosa. Cuando llegué a la Casa Azul, era casi mediodía. Toqué la puerta y nadie respondió. Era extraño, porque la abuela casi siempre estaba en casa. Toqué de nuevo, más fuerte, y esta vez escuché pasos lentos acercándose. La puerta se abrió, y allí estaba la abuela, pero se veía diferente, más vieja de repente, más frágil. Sus ojos estaban enrojecidos y sus manos temblaban ligeramente. Me miró con una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de miedo y resignación. ¿Hay carta?, preguntó con voz ronca. Le mostré el sobre y algo pasó por su rostro. Algo que no pude descifrar completamente, pero que se parecía al pánico. ¿De dónde viene?, pregunté tratando de sonar casual, aunque mi corazón latía con fuerza. Ella no respondió. Solo extendió la mano para tomar el sobre. Pero yo no se lo di. Por primera vez en todos esos años, no le entregué la carta. La sostuve en mi mano y la miré directamente a los ojos. «Señora», dije con voz suave pero firme, «este sobre no tiene sellos. No pasó por el correo oficial. Alguien lo dejó directamente en mi oficina». Su rostro se puso pálido. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Nos quedamos allí, en el umbral de esa casa azul, mirándonos en silencio, y en ese silencio había años de secretos, años de mentiras, años de dolor que nadie se había atrevido a nombrar. «Necesito hablar con usted», le dije finalmente. «Por favor». Ella dudó, mirando hacia el interior de la casa, como si buscara una escapatoria. Pero luego suspiró profundamente y asintió. «Mateo no está», dijo. «Fue al pueblo. No volverá hasta la tarde». Me hizo pasar, algo que nunca había hecho antes. La casa por dentro era como la había imaginado. Limpia pero triste, llena de sombras incluso con la luz del día. Nos sentamos en la sala, en sillones viejos de tela desgastada, y el silencio entre nosotros era tan denso que parecía tener peso. Finalmente, ella habló primero. «Usted sabe», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. «Usted sabe que ella está muerta». Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en un estanque, creando ondas de dolor que se expandieron por toda la habitación. Asentí lentamente. «Lo sospecho desde hace un tiempo», admití. «Pero necesito entender. ¿Quién está escribiendo las cartas? ¿Quién ha estado haciendo esto durante todos estos años?» Ella me miró con sus ojos cansados, llenos de lágrimas que se negaban a caer. «¿Importa?», preguntó. «Las cartas le dan esperanza, le dan algo a qué aferrarse. Sin ellas solo tendría el vacío». Le respondí con una pregunta propia. «¿Pero es peor el vacío o es peor la mentira?». Ella cerró los ojos y una lágrima finalmente se escapó, rodando por su mejilla arrugada. «No lo sé», susurró. «Ya no lo sé». Me contó la historia completa entonces, con voz quebrada y pausas largas, como si cada palabra le costara un pedazo de alma. La madre de Mateo, su nuera, había sido una mujer joven y llena de vida, que escribía cartas hermosas y que llenaba la casa de risa. Pero había tenido problemas con la depresión, algo que en el pueblo no se entendía bien, algo que se veía como debilidad o pecado. Una tarde, cuando Mateo tenía 4 años, ella salió caminando hacia el río y no regresó. La encontraron al día siguiente. El pueblo decidió, con esa lógica extraña de los pueblos pequeños, que era mejor no hablar del tema,
que era mejor proteger al niño de esa verdad terrible. Y la abuela, destrozada por el dolor y la culpa, aceptó esa decisión. Pero no pudo soportar ver a su nieto preguntar por su madre día tras día, llorando cada noche, esperando una explicación que nunca llegaba. Fue entonces cuando empezaron las cartas. La primera la escribió la abuela misma, copiando la letra de su nuera de viejas cartas que guardaba. Le habló a Mateo del viaje que mamá había tenido que hacer, de lo mucho que lo extrañaba, de cómo pronto estarían juntos otra vez. El niño se calmó, durmió mejor esa noche, y la abuela, viendo ese pequeño alivio, decidió continuar. Una carta cada mes, a veces 2. Las escribía con cuidado, tratando de imaginar qué diría una madre amorosa a su hijo en crecimiento. Las impregnaba con el perfume que su nuera solía usar, un sachet de lavanda y vainilla que había aprendido a hacer en el pueblo. Las enviaba a una prima que vivía en la ciudad lejana, quien las reenviaba de vuelta con los matasellos correspondientes. Era un sistema complicado, mantenido por años, sostenido por una mentira que la abuela creía que era amor. Pero no fue amor, me dijo con voz rota. Fue cobardía, fue mi incapacidad de enfrentar la verdad. Y ahora Mateo tiene 15 años y sigue esperando a una madre que nunca volverá. Sigue creyendo que un día ella aparecerá en la puerta, que un día podrá abrazarla. ¿Qué he hecho? ¿Qué clase de monstruo soy? Lloraba abiertamente ahora, con sollozos que sacudían su cuerpo frágil. Yo no sabía qué decir. No había palabras de consuelo para algo así. Solo había la verdad desnuda y dolorosa. Una abuela que había tratado de proteger a su nieto había terminado construyendo una prisión de esperanzas falsas alrededor de él. Este es uno de esos momentos en que una historia te sacude hasta lo más profundo. Si estás sintiendo algo fuerte mientras escuchas esto, si te duele el pecho o si te encuentras con lágrimas en los ojos, no estás solo. Estas historias nos conectan con nuestra humanidad compartida, con nuestros propios dolores y nuestras propias mentiras. Si esta historia te está tocando de alguna manera, si sientes que necesitas compartirla con alguien, hazlo. Dale like si crees que merece ser escuchada. Y quédate conmigo, porque todavía falta la parte más importante. ¿Qué pasó cuando Mateo finalmente descubrió la verdad? Le pregunté a la abuela si había alguien más que supiera del engaño. Ella negó con la cabeza. Solo mi prima en la ciudad, y ella murió hace 2 años. Desde entonces, yo misma llevo los sobres a diferentes buzones de correo cuando voy al pueblo grande a hacer compras. Por eso a veces llegan varias juntas, cuando no puedo viajar durante meses. Le pregunté por qué esta última carta había sido dejada directamente en mi oficina, sin pasar por el proceso habitual. Sus ojos se llenaron de vergüenza. «Estoy enferma», admitió. «El doctor dice que me queda poco tiempo. Ya no puedo hacer el viaje a la ciudad. Pensé que si la dejaba en tu oficina durante la noche, nadie se daría cuenta, que tú simplemente la entregarías como siempre. Pero fui descuidada. Debí haber puesto sellos, debí haber sido más cuidadosa». Su voz se quebró en un sollozo. Esta iba a ser la última carta. Iba a ser la carta donde la madre de Mateo finalmente le dice la verdad, donde se despide de él apropiadamente. Pero no pude terminarla. No pude encontrar las palabras correctas. Saqué el sobre de mi bolsa y lo miré. Estaba sellado, pero con la confesión de la abuela, sabía que adentro no estaba la despedida final que ella había planeado. Estaba otra mentira más, otra promesa vacía. «¿Qué quiere que haga con esto?», le pregunté. Ella me miró con ojos suplicantes. «No lo sé. Si no se la das, él sabrá que algo anda mal. Preguntará, pero si se la das, estás perpetuando la mentira». Nos quedamos en silencio, cada uno perdido en nuestros pensamientos. Finalmente tomé una decisión.
Voy a dársela, dije, pero antes voy a hablar con él. Voy a preguntarle qué dice su corazón. A veces los niños saben más de lo que creemos. A veces ellos están esperando que alguien les dé permiso para enfrentar la verdad. Esa tarde volví a la Casa Azul. Mateo acababa de llegar de sus recados en el pueblo. Lo vi acercarse por la calle, con su paso lento, con sus hombros caídos. Ya no era el niño de 9 años que esperaba con ilusión en la ventana. Era un joven de 15, alto y delgado, con ojos que habían visto demasiada soledad. Cuando me vio esperando frente a su casa, su rostro se iluminó levemente, la reacción pavloviana de años de asociar mi presencia con cartas de su madre. «Don Roberto», me saludó con respeto. «¿Hay carta?» Le mostré el sobre y sus manos se extendieron automáticamente para recibirlo. Pero yo no se lo di de inmediato. «Mateo», dije con voz suave, «necesito preguntarte algo antes de darte esto». Se veía confundido, tal vez un poco asustado. «¿Qué pasa?», preguntó. «¿Hay algo malo?» Tomé aire profundamente y le hice la pregunta más difícil que había hecho en mi vida. «¿Tú realmente crees que tu madre está viva?» El color desapareció de su rostro. Sus ojos se abrieron grandes, no con sorpresa, sino con algo más profundo, algo como reconocimiento, como si una puerta que había estado cerrada durante años finalmente se abriera. «¿Por qué me preguntas eso?», susurró. No era una negación, no era un «por supuesto que está viva». Era una pregunta genuina, llena de miedo y de esperanza extraña. Me senté en los escalones de su porche e hice un gesto para que se sentara junto a mí. Él dudó, pero finalmente se sentó, con el espacio de 2 personas entre nosotros, como si necesitara esa distancia para sentirse seguro. «Porque he notado cosas», le dije honestamente, «cosas sobre las cartas que no tienen sentido. Y porque creo que tú también has notado cosas, ¿verdad?» Hubo un silencio largo. El viento movía las hojas secas en el jardín descuidado. Algún perro ladraba a lo lejos. Y entonces Mateo habló, con voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharlo. «Hace 3 años encontré una caja en el ático de la abuela. Tenía cartas viejas, fotos, documentos. Había un certificado de defunción con el nombre de mi madre. Decía que había muerto cuando yo tenía 4 años. Mi corazón se detuvo. «¿Por qué nunca dijiste nada?», le pregunté. Él se encogió de hombros, con los ojos fijos en el suelo. «¿A quién se lo diría? ¿A la abuela, que obviamente quería que yo no supiera? ¿A la gente del pueblo, que todos actúan como si mi madre estuviera de viaje?» Preferí seguir con la mentira, porque si decía algo las cartas se detendrían, y yo necesitaba las cartas. «¿Pero por qué?», pregunté, genuinamente confundido. «Si sabías que no eran reales, ¿por qué necesitabas seguir recibiéndolas?» Me miró entonces, con esos ojos oscuros llenos de un dolor tan antiguo que parecía parte de su ser. «Porque eran lo único que tenía de ella. Aunque sean mentira, aunque no vengan realmente de ella, son palabras de amor escritas para mí. Alguien, en algún lugar, se tomó el tiempo de escribir esas palabras. Alguien pensó en qué necesitaba escuchar, en qué haría que me sintiera menos solo. Y eso significa algo, ¿no? Aunque la persona que las escribiera no fuera mi madre, alguien me quería lo suficiente como para mantener viva la ilusión». Tenía lágrimas en los ojos ahora, pero no las dejaba caer. «Sé que es patético. Sé que debería estar enojado, pero no puedo enojarme con el único amor que he conocido, aunque sea falso». En ese momento sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Este muchacho, este joven que había crecido con una mentira, había desarrollado una sabiduría dolorosa sobre el amor y sus formas extrañas. Había aprendido que a veces el amor es imperfecto, que a veces viene envuelto en mentiras bien intencionadas,
que a veces lo mejor que alguien puede darnos es una ilusión que hace el dolor más soportable. Y yo, el cartero que había sido testigo de todo esto sin entender, sentí una vergüenza profunda por no haber visto el sufrimiento de este niño, por haber sido cómplice de su engaño durante años. Mateo, le dije con voz temblorosa, tu abuela fue quien escribió las cartas. Ella lo hizo porque te amaba y no sabía cómo más ayudarte con el dolor. Pero está enferma ahora y quiere que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde. Él asintió lentamente, sin sorpresa. Lo imaginaba, dijo. La letra se parece a la suya cuando era más joven. La encontré en viejas notas de compras, y el perfume es el mismo que usa para sus cajones. Se quedó callado un momento y luego preguntó, ¿va a morir? Asentí. Eso dice. Mateo tomó aire profundamente, y por primera vez, desde que lo conocía, vi que sus hombros se enderezaban, como si un peso invisible finalmente se estuviera desprendiendo de él. Entonces necesito hablar con ella, dijo con determinación. Necesito decirle que no estoy enojado, que entiendo por qué lo hizo, y que le agradezco por cada carta, por cada mentira amorosa, porque me mantuvieron vivo cuando no tenía nada más. Si en este momento estás sintiendo que necesitas abrazar a alguien, que necesitas decirle a alguien que lo amas antes de que sea demasiado tarde, hazlo. Esta historia nos recuerda que la vida es frágil y que las palabras no dichas pesan más que las dichas. Si esta historia te está moviendo, si te está haciendo reflexionar sobre tus propias relaciones, compártela, dale like y sobre todo, después de escucharla, habla con las personas que amas. Diles lo que necesitan escuchar, porque nunca sabemos cuánto tiempo tenemos. Entramos juntos a la casa, Mateo y yo. La abuela estaba en la sala todavía, sentada en el mismo sillón, con las manos en el regazo y los ojos perdidos en algún punto de la pared. Cuando nos vio entrar juntos, su rostro se transformó. El miedo, la culpa, la vergüenza, todo apareció al mismo tiempo en sus rasgos cansados. Mateo, comenzó a decir, pero él levantó una mano para detenerla. Se acercó lentamente. Se arrodilló frente a ella y tomó sus manos arrugadas entre las suyas. «Abuela», dijo con voz clara, «yo sé, he sabido durante mucho tiempo». Ella dejó escapar un sonido, entre sollozo y gemido, y las lágrimas comenzaron a correr libremente por su rostro. «Lo siento», lloraba. «Lo siento mucho, debí haberte dicho la verdad. Debí ser más fuerte, pero te veía sufrir tanto». Preguntabas por ella todos los días, llorabas todas las noches, y no sabía qué hacer. Pensé que si te daba algo de esperanza, algo a qué aferrarte, podrías sanar, pero solo te lastimé más. Mateo negó con la cabeza, apretando las manos de su abuela. No, dijo firmemente, no me lastimaste, me salvaste. Sin esas cartas, sin la idea de que había alguien en algún lugar que pensaba en mí, que me amaba aunque no pudiera estar conmigo, yo no habría sobrevivido. Tú me diste lo que necesitaba de la única forma que sabías cómo, y yo te amo por eso. La abuela sollozaba sin control ahora, y Mateo la abrazó. Este joven alto, envolviendo a esta mujer pequeña en sus brazos, los dos llorando juntos, liberando años de dolor guardado. Yo me quedé parado en un rincón de la sala, testigo de esta reconciliación hermosa y dolorosa, con lágrimas corriendo por mis propias mejillas. Pensé en mi papel en todo esto, en cómo había llevado esas cartas durante años sin hacer preguntas, sin cuestionar, sin ver realmente lo que estaba frente a mí. Me sentí culpable y también agradecido. Culpable por mi ceguera, pero agradecido de haber sido parte, aunque fuera inconscientemente, de algo que había dado a este muchacho un hilo al cual aferrarse en su oscuridad. Cuando finalmente se separaron, cuando las lágrimas comenzaron a secarse, Mateo se volvió hacia mí. «Don Roberto», dijo, «¿tiene la última carta?»
Le mostré el sobre que todavía tenía en mi mano. Él lo tomó suavemente y me miró. ¿Puedo pedirle un favor? Asentí. Quiero que mi abuela me lea esta carta en voz alta. Quiero escuchar la voz de mi madre, aunque sea a través de las palabras de mi abuela. Nos sentamos los tres en la sala. La abuela, con manos temblorosas, abrió el sobre. Sacó una hoja de papel y comenzó a leer con voz quebrada. Era una carta corta, más corta que las anteriores. Hablaba de amor incondicional, de cómo una madre nunca deja realmente a su hijo, de cómo algunos lazos son más fuertes que la muerte. Hablaba de orgullo por el joven en que Mateo se estaba convirtiendo, de esperanza para su futuro. No había despedida final, como la abuela había planeado escribir. Era solo otra carta de amor, otra mentira amorosa, pero esta vez leída con la verdad finalmente expuesta. Cuando terminó de leer, Mateo cerró los ojos y sonrió. Una sonrisa triste, pero también liberadora. «Gracias, mamá», susurró. «Gracias, abuela». Y en ese susurro había aceptación, había perdón, había la comprensión de que el amor viene en muchas formas, y a veces las formas más imperfectas son las más hermosas porque nacen del deseo desesperado de proteger a quienes amamos. Los meses siguientes fueron extraños, pero también sanadores. La abuela enfermó más, como los doctores habían predicho. Mateo cuidó de ella con una ternura que conmovía a todos los que los veían. Yo seguía visitándolos, ya no como cartero trayendo cartas de una madre muerta, sino como amigo, como testigo de su historia, como parte de su familia extendida. Mateo empezó a hablar más abiertamente sobre su madre, sobre los pocos recuerdos reales que tenía de ella. La abuela le contó historias verdaderas, sin el filtro de la mentira, sin el velo de la protección. Le habló de la enfermedad de su madre, de cómo ella había luchado contra demonios internos que nadie en el pueblo entendía. Le habló de su amor genuino por él, de cómo sus últimas palabras habían sido para decirle que lo amaba, que cuidara de él, que nunca lo dejara pensar que no había sido suficiente. Y Mateo, con la sabiduría de alguien que ha tenido que crecer demasiado rápido, perdonó no solo a su abuela, sino también a su madre. Entendió que la depresión había sido más fuerte que el amor maternal, que a veces las enfermedades ganan incluso cuando el corazón quiere quedarse. Sacó todas las cartas de la caja bajo su cama y las leyó nuevamente, pero esta vez con ojos diferentes. Esta vez viendo en cada palabra no las promesas de una madre ausente, sino el amor desesperado de una abuela tratando de llenar un vacío imposible de llenar. Y encontró belleza en eso. Encontró gratitud en cada mentira, porque cada mentira había sido un acto de amor, imperfecto pero real. La abuela murió en una tarde de primavera, cuando las flores finalmente habían comenzado a crecer en el jardín descuidado que Mateo había empezado a cuidar. Murió en paz, sosteniendo la mano de su nieto, sabiendo que había sido perdonada, que su amor, aunque expresado torpemente, había sido reconocido y aceptado. En su funeral, Mateo leyó en voz alta una de las cartas, la primera que su abuela había escrito años atrás. La leyó con voz clara y fuerte, sin lágrimas, porque ya había llorado todo lo que necesitaba llorar, y el pueblo entero, que había guardado el secreto durante tantos años, lloró con él. Lloró por la madre que se había ido demasiado pronto, por la abuela que había cargado con culpa y amor a partes iguales, y por el niño que había tenido que crecer en medio de mentiras bien intencionadas. Después del funeral, Mateo vino a verme a mi casa. Trajo consigo una caja, la caja de zapatos donde había guardado todas las cartas durante años. «Don Roberto», me dijo, «quiero que usted tenga esto». Lo miré confundido. «¿Por qué yo?», pregunté. Él sonrió, esa sonrisa triste que se había vuelto parte de su expresión.
Porque usted fue parte de la historia. Fue usted quien me trajo cada pedazo de amor, cada mentira envuelta en papel. Y quiero que usted las guarde, que las recuerde, que tal vez algún día le cuente esta historia a alguien que necesite escucharla. Tomé la caja con manos reverentes. ¿Qué harás ahora?, le pregunté. Se encogió de hombros. Seguir viviendo, terminar la escuela, tal vez escribir mis propias cartas algún día, cartas verdaderas, a personas reales, tal vez convertirme en alguien que ayude a otros niños que se sienten solos. No lo sé todavía, pero sé que puedo hacerlo, porque si pude sobrevivir a esto, puedo sobrevivir a cualquier cosa. Si has llegado hasta aquí en esta historia, si has permanecido conmigo a través de todo este viaje de dolor y amor y verdad, quiero agradecerte. Estas historias son pesadas, son difíciles de escuchar y de contar, pero son importantes. Son las historias que nos recuerdan que todos estamos luchando batallas invisibles, que todos llevamos secretos y dolor, y que el amor, incluso el amor imperfecto, incluso el amor que viene disfrazado de mentira, sigue siendo amor. Si esta historia te ha tocado, si sientes que alguien más necesita escucharla, compártela. Deja tu comentario contándome qué te hizo sentir. Y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque tengo más historias como esta. Historias sobre las cartas que cambian vidas, sobre los secretos que guardamos, sobre los amores que perduran incluso después de la muerte. Los años pasaron. Mateo terminó la escuela y se fue del pueblo para estudiar psicología en la universidad. Quería entender la mente humana, quería ayudar a personas que sufrían como había sufrido su madre. Volví al pueblo durante las vacaciones y siempre me visitaba, siempre me traía historias de su vida nueva, de las personas que estaba conociendo, de las cosas que estaba aprendiendo. Y yo, el viejo cartero, seguía caminando mis rutas, llevando cartas a personas que esperaban noticias de amor o de tristeza. Pero cada vez que veía un sobre con letra cuidadosa, cada vez que olía el perfume leve de lavanda en un papel, pensaba en Mateo y en su caja de mentiras amorosas. Pensaba en cómo la vida nos pone a prueba de maneras que nunca esperamos, en cómo a veces lo que parece crueldad es en realidad la forma más desesperada de amor. Un día, años después, recibí un sobre especial en mi oficina. Estaba dirigido a mí, con mi nombre escrito en una letra que reconocí inmediatamente. La letra de Mateo, pero madura ahora, más segura. Lo abrí con manos curiosas, y dentro había una carta larga y hermosa que me hizo llorar de una forma que no había llorado en mucho tiempo. Mateo me escribía para agradecerme por haber sido parte de su historia, por haber tenido la valentía de finalmente confrontar la verdad, por haber facilitado la reconciliación entre él y su abuela. Me contaba que ahora trabajaba con niños y adolescentes que habían perdido a sus padres, que les enseñaba que el dolor es válido, pero que no tiene que definirlos, que el amor viene en muchas formas y que todas son valiosas si son genuinas. Y luego, al final de la carta, me contaba algo que me dejó sin aliento. Había conocido a una mujer, se había enamorado y estaban esperando un hijo. Don Roberto, escribía, voy a ser padre y estoy aterrado y emocionado a partes iguales. Pero hay algo que sé con certeza. Voy a escribirle cartas a mi hijo. Cartas reales, con verdades reales, incluso las verdades difíciles. Voy a guardar esas cartas para que algún día, cuando sea mayor, pueda leerlas y sepa exactamente quién era su padre, qué pensaba, qué sentía. Quiero que tenga palabras reales de mí, no ilusiones, no mentiras amorosas, porque aprendí que la verdad, aunque duela, es el único regalo que realmente dura. Terminaba la carta pidiéndome que fuera el padrino de su hijo, un honor que acepté con lágrimas de alegría. Estoy llegando al final de esta historia, pero antes de cerrar, quiero pedirte algo más.
Si esta narrativa te ha conmovido, si has sentido algo profundo mientras la escuchabas, no te quedes con eso solo para ti. Compártelo, habla de ello, escribe sobre ello en los comentarios, dile a alguien que lo amas. Escribe esa carta que has estado posponiendo. Perdona a alguien que necesita tu perdón. Pide perdón si tú lo necesitas. La vida es demasiado corta para guardar palabras no dichas. Y dale like a este video. Compártelo con alguien que crees que necesita escuchar sobre el amor imperfecto, sobre las mentiras que a veces se dicen con buena intención, sobre el perdón que sana incluso las heridas más antiguas. Hoy, cuando llevo cartas por las calles de mi pueblo, ya viejo y con piernas más cansadas, veo cada sobre con ojos diferentes. Veo en cada uno de ellos una historia potencial, un secreto guardado, un amor expresado o negado, una verdad o una mentira. He aprendido que mi trabajo no es solo llevar papel de un lugar a otro, sino ser testigo de las conexiones humanas en su forma más básica y más poderosa, las palabras escritas. Cada carta es un puente entre dos almas, cada sobre es una promesa de conexión, incluso cuando esa conexión está construida sobre arena movediza de verdades a medias. La caja que Mateo me dio todavía está en mi casa, en un estante alto donde puedo verla todos los días. A veces, en las noches cuando no puedo dormir, bajo la caja y leo algunas de las cartas. Leo las palabras que la abuela escribió fingiendo ser la madre muerta, y encuentro en ellas una belleza dolorosa, porque cada línea, cada frase, cada promesa imposible fue escrita con manos artríticas de una mujer mayor que amaba a su nieto más de lo que amaba la verdad. Cada carta era un acto de voluntad contra la realidad cruel, un intento desesperado de crear un mundo donde un niño no tuviera que enfrentar solo el peso terrible de la orfandad. ¿Estuvo bien lo que hizo la abuela? No lo sé. No es mi lugar juzgar. He aprendido que el bien y el mal no siempre son tan claros como queremos creer, que a veces las decisiones más difíciles son aquellas que tomamos desde el amor, incluso cuando ese amor nos lleva por caminos cuestionables. Lo que sí sé es que Mateo sobrevivió, que creció para ser un hombre bueno y compasivo, que encontró la forma de transformar su dolor en propósito, y que las cartas, esas mentiras escritas con la letra temblorosa de una abuela culpable, fueron el hilo que lo mantuvo atado a la vida cuando todo lo demás amenazaba con arrastrarlo hacia la oscuridad. Hace poco fui al bautizo del hijo de Mateo. Lo sostuve en mis brazos, este bebé pequeño y perfecto, y sentí el peso de todas las generaciones que habían venido antes que él. La madre que se había perdido en su propia tristeza, la abuela que había mentido por amor, el padre que había aprendido a perdonar, y yo, el viejo cartero que había sido testigo accidental de todo. El bebé me miró con ojos nuevos que aún no conocían el dolor ni la pérdida, y pensé en todas las cartas que algún día leería, cartas reales escritas por su padre, llenas de verdades que tal vez sean difíciles, pero que siempre serán honestas. Y pensé que eso era progreso, que eso era sanación, que cada generación aprende de los errores de la anterior y trata de hacerlo mejor. Mateo me pidió que dijera algunas palabras en el bautizo y yo, que nunca he sido bueno con los discursos, hablé desde el corazón. Les conté sobre las cartas, sobre la mentira que duró años, sobre la verdad que finalmente liberó. Les hablé sobre cómo el amor a veces es imperfecto, cómo a veces nos equivocamos incluso cuando nuestras intenciones son puras. Les hablé sobre la importancia del perdón, no solo perdonar a otros, sino perdonarnos a nosotros mismos por no ser perfectos, por no siempre saber qué hacer, por tropezar en nuestra búsqueda de hacer lo correcto. Y les dije que este niño, este pequeño ser humano nuevo, iba a crecer conociendo su historia completa, con todas sus partes hermosas y todas sus partes dolorosas.
porque solo conociendo nuestra historia completa podemos ser completos nosotros mismos. Después de la ceremonia, Mateo se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Gracias, don Roberto», me dijo, «por todo, por las cartas que trajo durante años sin saber lo que realmente eran, por finalmente hacer las preguntas correctas, por darme el espacio para encontrar mi propia verdad, por ser mi padrino, por ser parte de mi vida». Lo abracé, este joven que había visto crecer desde un niño solitario en una ventana hasta un hombre completo con su propia familia. «No me agradezcas», le dije. «Tú me enseñaste más a mí de lo que yo jamás te enseñé a ti. Me enseñaste que el amor es más fuerte que la verdad a veces, pero que eventualmente la verdad tiene que prevalecer para que realmente sanemos. Me enseñaste que el perdón es posible incluso para las heridas más profundas. Me enseñaste que podemos tomar el dolor de nuestro pasado y convertirlo en la luz que guía nuestro futuro. Ahora, mientras termino de contarte esta historia, quiero que sepas que tú también tienes cartas no enviadas. Todos las tenemos. Cartas que escribimos en nuestra mente, pero nunca ponemos en papel. Palabras que queremos decir, pero nos aterroriza pronunciar. Verdades que conocemos, pero preferimos ignorar. Esta historia es un recordatorio de que esas cartas no enviadas pesan más que cualquier mentira bien intencionada. Que las palabras que no decimos se convierten en fantasmas que nos persiguen. Que el amor, para ser real y duradero, necesita la base sólida de la verdad, aunque esa verdad sea dolorosa. Si hay alguien en tu vida a quien necesitas escribirle una carta, hazlo. Si hay una verdad que necesitas confesar, confiésala. Si hay perdón que necesitas pedir o dar, no esperes más, porque la vida es como el correo. A veces las cartas se pierden, a veces llegan tarde, y a veces nunca llegan si no las enviamos. No dejes que tu historia sea una de cartas no enviadas, de palabras no dichas, de amores no expresados. Sé valiente, sé honesto, sé humano en toda tu belleza imperfecta. Y cuando camines por tu pueblo, por tu ciudad, cuando veas a un cartero entregando sobres, recuerda que cada uno de esos sobres lleva dentro algo sagrado, la conexión entre dos personas, el intento de uno de alcanzar al otro a través de la distancia y el tiempo. Puede ser amor, puede ser pérdida, puede ser perdón, puede ser despedida, pero sea lo que sea, es importante, porque alguien se tomó el tiempo de poner sus pensamientos en papel, de poner un sello, de confiar en que sus palabras llegarán a quien necesita recibirlas. Esta es la última cosa que quiero pedirte antes de despedirnos. Deja tu comentario contándome, ¿hay una carta que nunca enviaste? ¿Hay algo que necesitas decirle a alguien? No tienes que dar detalles si no quieres, pero el solo acto de escribirlo, incluso aquí en los comentarios, puede ser el primer paso hacia la sanación. Comparte esta historia si conoces a alguien que está luchando con verdades no dichas. Dale like si crees que las historias como esta importan. Y suscríbete al canal porque tengo muchas más historias del cartero, historias sobre las cartas que cambian vidas, sobre los secretos que cargamos, sobre los amores que perduran a pesar de todo. Yo sigo caminando mis rutas, día tras día, año tras año. Las piernas están más cansadas ahora, la espalda duele más con el peso de la bolsa, los ojos necesitan lentes más gruesos para leer las direcciones. Pero todavía amo mi trabajo. Todavía encuentro magia en cada sobre. Todavía veo la humanidad en su forma más pura cuando entrego una carta esperada, cuando veo los ojos de alguien iluminarse al reconocer la letra de alguien amado. Y aunque ya no hay cartas para Mateo en mi bolsa, aunque esa historia particular terminó, sé que hay otras historias desenvolviéndose en cada casa que visito, otros secretos guardados en otros sobres, otras verdades esperando ser reveladas. La casa azul sigue ahí, al final de la calle principal.
Ahora está vacía, esperando a que alguien nuevo la habite. A veces, cuando paso por allí, miro hacia la ventana del segundo piso y puedo ver la sombra del niño que solía esperar allí, aunque sé que es solo mi memoria, mi corazón que no puede dejar ir completamente. El jardín está mejor cuidado ahora, porque Mateo viene regularmente a podarlo y a plantar flores, manteniéndolo hermoso como un memorial vivo para su madre y su abuela. Las flores que crecen allí son lavanda y vainilla, por supuesto, porque algunos perfumes nunca nos abandonan. Algunos aromas se convierten en parte de quienes somos. He pensado mucho sobre el detalle que finalmente me hizo ver la verdad. Ese pequeño detalle en el sobre que cambió todo. Era tan simple, tan obvio una vez que lo vi, pero había estado ciego a él durante años. No era el perfume, aunque eso fue parte de las pistas. No era la letra, aunque esa también tenía sus secretos. Era el amor. El sobre estaba lleno de amor tan palpable que debería haber sabido que no podía venir de alguien que había estado ausente durante años. Era el amor de alguien que veía a Mateo todos los días, que conocía sus tristezas y sus pequeñas alegrías, que lo amaba con la intensidad desesperada de quien sabe que el tiempo se está acabando. Y ese amor imperfecto y complicado, fue lo que finalmente reveló la verdad. Porque el amor real no puede esconderse, incluso cuando se disfraza de mentira. Hoy, cuando recibo un sobre que huele a lavanda, cuando veo una letra cuidadosa y antigua, cuando siento el peso de palabras importantes en mis manos, me tomo un momento extra. Me detengo y pienso en la persona que escribió esas palabras, en la persona que las recibirá, en la historia que se está desenvolviendo entre esos dos puntos conectados por mi presencia. Y agradezco silenciosamente por tener un trabajo que me permite ser parte de estas conexiones humanas, por ser el puente que une corazones separados por distancia o por tiempo o por circunstancias que no pueden controlar. La historia de Mateo me enseñó que todos somos carteros en cierto sentido. Todos llevamos mensajes de una persona a otra, de una generación a la siguiente. A veces esos mensajes son verdaderos, a veces son exagerados, a veces son mentiras bien intencionadas. Pero todos estamos tratando de comunicar algo fundamental, que existimos, que importamos, que amamos y queremos ser amados. Y a veces la forma en que entregamos esos mensajes es imperfecta, torpe, incluso equivocada. Pero el intento mismo, el esfuerzo de alcanzar a otro ser humano a través del caos y el dolor de la existencia, eso es lo que nos hace humanos. Eso es lo que nos hace dignos de perdón cuando nos equivocamos, dignos de gracia cuando tropezamos. Si esta historia te ha enseñado algo, si te ha hecho sentir algo profundo, si te ha recordado que no estás solo en tu lucha con verdades difíciles y amores complicados, entonces ha cumplido su propósito. Estas historias no son solo mías para contar, son tuyas para escuchar y luego hacer parte de tu propia narrativa. Son semillas que planto en tu corazón con la esperanza de que crezcan en comprensión, en compasión, en valentía para enfrentar tus propias verdades. Por favor, comparte esta historia, dale like, comenta, suscríbete, porque cada vez que lo haces, estás ayudando a que estas historias lleguen a alguien más que las necesita, a alguien más que está esperando en su propia ventana, esperando su propia carta, esperando su propia verdad. Y con esto termino esta historia del cartero, la historia de Mateo, el niño que recibía cartas de su madre muerta escritas por su abuela viva, la historia de una mentira que fue un acto de amor, de una verdad que liberó cuando finalmente se reveló, de un perdón que sanó 3 generaciones de dolor. La historia de cómo un detalle pequeño puede cambiar nuestra comprensión de todo, de cómo el amor es más complejo de lo que queremos admitir,
de cómo todos necesitamos ser perdonados por nuestras imperfecciones mientras tratamos de hacer lo mejor que podemos con las circunstancias que nos tocan. Que esta historia te acompañe. Que te recuerde ser valiente en tu verdad, compasivo en tu juicio, generoso en tu perdón. Que te inspire a escribir esas cartas que has estado posponiendo, a decir esas palabras que has estado guardando, a abrazar esas verdades que has estado evitando. Porque al final, todos somos Mateo esperando en la ventana. Todos somos la abuela escribiendo con manos temblorosas. Todos somos el cartero llevando mensajes que no entendemos completamente. Y todos merecemos que nuestra historia sea contada, que nuestro dolor sea reconocido, que nuestro amor sea celebrado incluso en su imperfección. Gracias por caminar conmigo por estas calles polvorientas, por entrar a esta casa azul conmigo, por presenciar esta historia dolorosa y hermosa. Hasta la próxima entrega de Historias del Cartero. Te deseo paz, verdad y el coraje para vivir con ambas.